Bien amigos, hoy es 24 de octubre de 2017. Van a escuchar ustedes con mejor audio debido a que mejoré adquiriendo una cámara para poder entonces que ustedes mejoren desde su computador o de su smartphone la calidad auditiva. El tema de hoy pues va a ser revisando otra vez la sentencia que aparece aquí en el tablero en la margen central, dos sentencias de la Corte Suprema de Justicia. Una que se refiere a la 48952 y la otra es la relacionada con la 44950. Todos en dos temas importantísimos que hay que diferenciar: el del testigo retráctil y el testigo hostil. Y allí entonces hay que hacer la diferenciación entre el uno y el otro. El testigo retráctil es aquel que básicamente entra al juicio oral y se echa atrás de lo que le había manifestado a alguna de las partes de acuerdo con esa entrevista que recepciona, de acuerdo con el 347 de la ley 906, que es con el fin de refrescar memoria o de impugnar credibilidad. Pero esas declaraciones anteriores al juicio oral y se tiene que ese testigo se sienta ya en el estrado judicial y dice que ya él lo que manifiesta es muy contrario a lo que ya había dicho en esa entrevista. Entonces, ¿cuál es la técnica que tiene que hacerse allí? En ese caso, pues se aplica la técnica para impugnar la credibilidad. ¿Cómo se hace? Entonces, se sientan las bases probatorias. Es decir, tendrá que preguntársele al testigo que efectivamente si él rindió una declaración el momento en que se conoció del delito. Entonces va sentando las bases, va diciendo que sí, efectivamente que él rindió una declaración, y se le va preguntando si usted está en condiciones de recordar esa entrevista, si de llegarla a volver a ver entonces la podría reconocer, en fin, sienta las bases y después entonces solicita el permiso al juez y se la pasa a las partes esa entrevista, y ahí sí entonces se le pone de presente al testigo. Diga si usted sabe qué es lo que tiene en sus manos. Pues que eso es una declaración. ¿Y por qué sabe que es una declaración? Y si la reconoce, esa es su firma, la que ya aparece en ese documento. Sí, efectivamente esa declaración fue la que yo rendí antes del juicio oral. Y entonces luego se podrá solicitársele al testigo que la lea en voz alta. ¿Para qué? Para que entre en el juicio oral entonces tanto esa declaración que él rindió en esa entrevista como lo que acabó de rendir en el juicio oral, porque se trata de precisamente impugnar la credibilidad, para que quede dentro del contexto del juicio oral lo que él está diciendo allí, que es manifiestamente contrario a lo que dijo en la entrevista. Entonces esa es la técnica que se utiliza para diferenciar al testigo retráctil, o sea, aquel que se echa para atrás, aquel que cambia su versión. Y recordemos muy bien que entonces el 347 de la ley 906 dice que para qué se utilizan esas entrevistas. Dice pues para impugnar la credibilidad. El asunto es muy diferente cuando se trata de un testigo hostil, es decir, aquel que a pesar de ir al juicio oral él se queda callado o no responde a las preguntas pese a la insistencia del juez para que las conteste. Sentado en el estrado judicial, la fiscalía le pregunta y él se queda callado o no responde, se muestra entonces hostil. ¿Cuál es la técnica que se debe utilizar en esos casos? Pues de igual manera se sientan las bases. Esa entrevista que rindió antes del juicio oral ya no la va a utilizar usted para impugnar la credibilidad, sino ¿para qué? Para que quede incorporado en el juicio oral. Entonces, si se le pone de presente al testigo, se le sientan las bases si él rindió una declaración antes del juicio oral, si de llegarla a volver a ver estaría en condiciones de reconocerla. En fin, toda esa dinámica para que pueda ser utilizada esa entrevista allí en el juicio oral. Pero entonces el fiscal o la parte que le interesa, pues seguramente no se la va a dejar que la lea, sino que se lee. La lee directamente en voz alta. ¿Cómo es? Pues entonces
usted después de que solicita autorización al juez para que se emplee esa entrevista y se le dé traslado a las partes, entonces se le pone de presente al testigo y él va a decir, bueno, sí, efectivamente que esa declaración que tiene, al menos esa fue la que rindió antes del juicio oral. Si se niega o dice que no, pues de todas maneras entonces se le pide a él mismo que la lea en voz alta o directamente puede hacerlo la parte interesada. Simplemente entonces se lee el documento y queda allí dentro del juicio oral para la evaluación respectiva por parte del juez de conocimiento. Al resolver la situación jurídica, al dictar la sentencia, lo va a evaluar. Y esa es la técnica entonces que se debe utilizar tanto para aquella, o sea, para el testigo retráctil, como para el testigo que es hostil. Por eso me parece importante yo insistirles en estos dos radicados, el 48952 de ahorita, del 2 de agosto del 2017 de Eider Patriño Cabrera, el magistrado, junto con concordante con la 44950 del 25 de enero de este año de la magistrada Patricia Salazar Cuellas. Esas dos sentencias trabajan en el mismo tópico. Y aquí en el recuadro izquierdo pues van a ver dos sentencias del Tribunal Superior de Cali. Allí se alcanzan a leer estos dos radicados: el 2016-00951, que es del 2 de junio del 2017 de la magistrada Consuelo Córdoba de la Sala Penal del Tribunal de Cali, y la otra es el 2013-00249 del 24 de agosto de este año, también magistrado ponente Orlando Echeverry Salazar, que resuelven dos casos con base sobre todo teniendo en cuenta lo que dice ahora la Corte Suprema de Justicia en estas, pero refiriéndose a unas sentencias que ya venían desde el 2006, 2007, 2008 sobre este tema del testigo retráctil. Bien, mis queridos amigos, de esa manera quiero entonces dejarles o complementarles este tema, pues porque alguna de las compañeras me dice, Miguel, pues que no entendí un poquito sobre el tema del testigo retráctil, entonces vi la necesidad de complementarlo para que ustedes entonces diferencien tanto el procedimiento o la técnica que se debe hacer con el testigo de retráctil y el testigo pues de hostil, o aquel para terminar, el testigo hostil o el testigo que no es o que no está como disponible. Fíjense bien que la situación de valoración probatoria es diferente, porque en el primero pues queda incorporado como una elongación o una prolongación del testimonio que rinde esa persona allí mismo con la que manifestó antes del juicio oral, y lo resolverá el juez o lo va a considerar para dictar su sentencia, mientras que en relación con este testigo que es hostil o el testigo que no está disponible, lo que se hace a través de la lectura es para que quede como prueba de referencia, porque realmente pues el testigo no da lugar a la confrontación, y que es el tema más trascendental frente a esas dos situaciones: la contradicción o confrontación, en la que bajo el principio de mediación entrarían en el juicio oral para que sean sujetos a la crítica por parte del fallador. Entonces, en el testigo retráctil pues es diferente en su valoración al último, el testigo hostil o el que no es disponible, que sí entraría es como una prueba de referencia, porque en realidad pues no presentó la confrontación. Ok, amigos, espero que esto les sirva de orientación, y bueno, vamos a mejorar allí entonces la calidad auditiva. Ok.